Bueno, bienvenidos a todos. Este es un ciclo que empezamos hoy con esta entrevista. Tenemos el honor de estar junto a Juan Carlos Monedero. Es un ciclo de entrevistas que hacemos entre el Instituto Democracia y el Circuito Cultural JJ. Por cierto, vale comentar que el JJ está en un proceso de reconversión para poder surfear esta crisis, y por eso se están lanzando como centro cultural virtual concursos, talleres, que los pueden ver en su página de Instagram, @JJ Circuito Cultural. Y acá en la descripción del video van a ver que hay un código QR donde se pueden hacer, se aceptan donaciones, se aceptan aportes para un sistema que llamaron gorra virtual, que es una forma de poder seguir financiándose para hacer cultura independiente y sostener los sueldos de los trabajadores del JJ. Bueno, yo soy Marina Mariach, pertenezco al Instituto Democracia y estoy acá con mi compañero Ezequiel. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería agradecer la presencia de todos y la iniciativa por estos encuentros, y especialmente a Juan Carlos Monedero por estar charlando hoy con nosotros. Con él, como decía recién Marina, estamos inaugurando un ciclo de charlas entre Instituto Democracia y JJ Circuito Cultural, que tienen como objetivo pensar la democracia, pensar la pospandemia y sobre todo la construcción de un mundo más justo y mucho mejor. Así es, muchas gracias, Ese. Desde el Instituto Democracia hacemos varias actividades como esta, que es este ciclo de entrevistas. Pensamos formas de construir otras maneras de democracia, transformándola, profundizando su carácter transformador. Y otra de las novedades que tenemos es que pronto va a salir un libro, producto de un concurso de ensayos que hicimos sobre el tema que estamos atravesando de la pandemia, pero con una mirada eh, desde esta periferia que somos latinoamericana, y en el cual Monedero fue parte integrante del jurado. El tema de nuestro debate hoy, con Juan Carlos Monedero, que por supuesto todos lo conocen, es docente, investigador de la Complutense, fundador de Podemos. El tema del debate es democracia, militancia y poder popular. Y nosotros, desde el Instituto Democracia, pensamos una serie de lineamientos para conversar con Juan Carlos y, bueno, por supuesto, de lo que él tenga ganas. Y habíamos pensado en hablar de organización popular, Estado, poder y demanda, lo político y la política, actores sociales y actores políticos, democracia, república y ciudadanía, derechos y obligaciones en la construcción de lo común, la responsabilidad como virtud democrática, bueno, entre otras cuestiones. Y por supuesto, este contexto de pandemia que estamos viviendo y sus diversos abordajes. Si te parece, Juan Carlos, te damos la palabra de una vez para que te explayes todo lo que quieras sobre estos temas y los que te parezcan. Y después podemos hacerte unas preguntas, un intercambio. Claro, pues muchísimas gracias Marina, al JJ y al Instituto Democracia por invitarme a debatir con vosotros. Una de las pocas cosas buenas, ¿no?, de este maldito bicho es que, bueno, pues ha facilitado pues, que encontremos tiempo para tener este tipo de encuentros que antes nunca teníamos tiempo, ¿no? Siempre decíamos, no, no puedo. Y al final, bueno, nos hemos dado cuenta de que se pueden encontrar, ya digo, espacios de discusión que antes parece que si no nos encontrábamos físicamente desaparecían. Y bueno, encontrarse está muy bien, ¿eh? Yo creo que lo virtual enfría todo mucho, ¿no? Estamos dando clases virtualmente y no es lo mismo, no se construye esa magia del salón, ¿no?, del aula, donde el conocimiento parece que fluye de una manera más rica, ¿no?, que a través de esta manera virtual, pero bueno, de momento es lo que tenemos. Las preguntas que me planteáis se parecen mucho a lo que intenté responder en el último libro que he escrito y que ha salido publicado en Argentina por Prometeo, La izquierda que asaltó el algoritmo. Uh-huh.
donde yo siempre he estado muy preocupado con... Fijaos, me ha pasado mucho en Argentina, ¿no? Ir a reuniones o seminarios o cursos y en la entrada estar vendiendo libros de Rosa Luxemburgo y yo decía, pero ¿qué demonios estamos haciendo, ¿no? Si se levantara Rosa Luxemburgo nos patearía el trasero por seguir leyendo libros de hace 100 o 150 años, cuando ahora los engaños del capital son mucho más sutiles, ¿no? Y nos llevan muchos cuerpos de ventaja. Y no puede ser que más allá de lo épico del último samurái que está con su katana contra los tanques, bueno, pues vale para hacer una película, pero te derrotan y no está bien que nos derroten, ¿no? Porque de vez en cuando tenemos que llevarnos alguna alegría de victoria para que la depresión no nos suma, ¿no? En la apatía. Bueno, el caso es que planteaba en ese libro que es verdad que es todo muy difícil. Era una de las cosas que más me preocupa siempre es ¿por qué nos cuesta tanto? ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿No? En cambio, a las fuerzas de la derecha les resulta tan sencillo, ¿no? ¿Por qué nosotros durante 8 años o 12 intentamos construir algo, viene la derecha y en un maldito año destruye todo lo que hemos construido? Y regresamos al poder y en cambio nos encontramos que no podemos hacer nosotros casi nada porque lo han dejado todo atado, ¿no? Entonces son cosas como dices, a ver, esto tengo que entenderlo, ¿no? Porque claro, en esta lógica tan tecnológica, y tiene que ver con lo que os decía, o estudiamos cómo es el capitalismo este cognitivo y cómo es esta economía de los datos, o no sabemos qué demonios nos está ocurriendo, ¿no? No entendemos el mundo real, ¿no? Y no nos damos cuenta, ya digo, de que su control está yendo por lados que ni siquiera vemos, ¿no? Si a ti te matan con un dron y el dron no lo ves, pues te matan y ni siquiera sabes quién te ha pegado un bombazo, ¿no? Y por tanto tienes que saber que existen los drones, porque si no, ¿cómo vas a luchar contra los drones? Y al final, una cosa que escribía el otro día era que te despide un algoritmo, te contesta por teléfono una máquina, te mata un dron y al final es todo virtual, pero tú te has muerto, ¿no? Y por tanto es todo como una necesidad de recuperar nuestra condición física en un mundo, ya digo, muy, muy virtual, donde no es que las cosas no pasen, porque al final te hacen una guerra que te mata y te roban el petróleo o te roban tus bienes, ¿no? Pero no terminas de verlo porque te han construido un mundo paralelo. Que en el fondo llevamos mucho tiempo con esto. El éxito de la película Matrix, ¿no? De los hermanos Wachowski, tenía que ver con que realmente todos intuíamos que es verdad que algo había de cierto en ese mundo falso donde queremos tomarnos la píldora roja, pero en el fondo llevamos todos en el bolsillo un blix de pastillas azules, ¿no? Y nos queremos comer el bistec falso porque el desierto de lo real implica mucha militancia. Y por eso la pregunta que me hacía Marina me gustaba, porque es verdad que estamos en un mundo lleno de complejidades donde cuando te tomas la pastilla roja vayas y llegas al desierto de lo real, ¿no? Entonces hace falta una conciencia militante muy, muy fuerte que tiene que entender los 1000 matices, ¿no? Estamos en un mundo complejo, la idea de complejidad es una idea que yo creo que hay que incorporar como una de las ideas centrales de nuestros análisis o no vamos a ningún lado. Entonces, por intentar ordenar todo esto, os diría que a mí me gusta mucho asumir el Estado, que durante mucho tiempo ha sido como prácticamente sinónimo de política, ¿no? Estado y política eran sinónimos. Después reaccionamos desde posiciones emancipadoras a decir, no, el Estado no agota lo político, pero creo que cometimos el error, como se dice en España, de tirar el agua sucia, pero no sacar al niño, ¿no? Entonces tiramos el agua sucia después de bañar al niño y tiramos también al niño, ¿no? Y dices, no, cuidado. No, está bien tirar el agua sucia, pero cuidado porque el Estado sigue siendo muy, muy relevante. Yo siempre me di cuenta de que en la imposición del modelo neoliberal es verdad que como la derecha tiene siempre el poder, no necesita tener el gobierno. Cuando lo tienen, mejor, pero pueden seguir ejerciendo una enorme influencia social sin tener el aparato del Estado, es decir, sin tener el gobierno, ¿no? Porque tienen universidades, tienen fundaciones, tienen institutos de todo tipo, revistas, traducciones, intercambio de profesores. Y el modelo neoliberal empezó así, ¿no? Controlando universidades, desde las cuales después fueron, ¿no? Sembrando ideas. Una cosa que yo he hecho siempre y que he sido muy crítico con la universidad, me parecía que era inútil,
hasta que un día me di cuenta de que, bueno, de que en mi facultad nace Podemos, ¿no? Y que de repente entra en el gobierno de la cuarta economía del euro, ¿no? Y por tanto, yo entendí cuando empezaron a atacar mucho, ¿no?, a la Facultad de Políticas, entendí que nos atacaban porque ellos identificaban que habíamos hecho lo que ellos han hecho siempre, que es, bueno, sumar, hacer sinergias de pensadores que al final explotan en el 15M, donde la Facultad de Políticas de la Complutense tuvo mucha presencia, y después de ahí, cuando creamos Podemos, ¿no? Y sin hacer la reflexión que ellos hacen de vamos a controlar, ¿no?, este espacio, para desde el control de ese espacio vamos a desarrollar cosas. En nuestro caso no fue ninguna voluntad de controlar nada, sino que, bueno, como en los cuentos, estaba el príncipe, la princesa, el bosque encantado, el gato y no sé cuántas cosas más, que al final pues hubo un beso, ¿no? Pero sí que me di cuenta de que es muy importante esos espacios donde las sinergias tienen lugar. Claro, ¿qué hace la derecha? Pues la derecha es verdad que tenía esos espacios intelectuales para generar el pensamiento, pero cuidado, no nos engañemos. Para el desarrollo del pensamiento neoliberal tomaron los aparatos del Estado. No empezó con Margaret Thatcher en el 79, como se dice, empezó en el 73, dándole un golpe de Estado a Salvador Allende, porque, claro, un socialismo que no era bolchevique, un socialismo que era democrático, eso generaba un tipo de empatía que rompía lo que era la gran articulación de la derecha contra la izquierda, llamándole bolchevique, comunista y sicarios de Moscú, ¿no? Claro, en el caso de Allende era más complicado, aunque se intentó ya en aquel entonces vincularlo con el castrismo y por tanto por ahí acusarles de marxistas, comunistas, pero era más complicado, dan el golpe de Estado. ¿Y a quién llama a Pinochet? Pues a los Chicago Boys, ¿no? Y a partir de ese aparato del Estado desarrollan, ¿no?, el modelo neoliberal. Después, en el 78, antes de Margaret Thatcher, toman el Vaticano, que es como un gran productor cultural, ¿no? Y Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, se encarga de poner en marcha toda esa política estatal vaticana anticomunista que va a acompañar a Ronald Reagan, ¿no? En el 79 Margaret Thatcher utiliza el aparato del Estado para no prohibir los sindicatos como había hecho Pinochet, pero sí romperles la columna vertebral a los mineros, que eran de alguna manera el elemento más sólido del sindicalismo, de las trade unions inglesas. Después, en el 80, viene Helmut Kohl, que es el que va a dirigir la unificación de Alemania como simbólicamente, ¿no?, ese elemento de victoria del modelo neoliberal. Después viene Ronald Reagan, después está Felipe González, bueno, y en paralelo ya está viniendo también ahí ese neoliberalismo en México, ¿no?, con toda la estela de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, etc. Quiero decir con esto que el aparato del Estado ha sido esencial, ¿no? Entonces, en la izquierda ha habido una discusión muy tonta sobre el Estado, donde ha hecho mucho daño John Holloway, ¿no?, que es un marxista, creo que serio, yo le tengo respeto, pero creo que se equivocó profundamente, ¿no? Porque él planteaba en su libro, el de Cambiar el mundo sin tomar el poder, que como el Estado es un instrumento de clase, era la definición más clásica del manifiesto comunista, pues ¿qué vas a hacer con un instrumento de clase? Dinamitarlo. Y por tanto la única posibilidad de pelear era desde los movimientos sociales. Y entonces le hemos dejado a la derecha el aparato del Estado, que era como... Yo recuerdo tener una discusión con John Holloway en un foro social mundial, habíamos cenado la noche anterior, yo le había comentado que estaba haciendo tareas de asesoría en Venezuela, con el presidente Chávez, ¿no?, que me parecía que era muy importante toda la concepción de reinventar el Estado, ¿no?, que planteaba Chávez como una posibilidad de romper con un maleficio que tiene Venezuela, que es que inicialmente, cuando Venezuela estaba en la colonia, no tenía minas. Y al no tener minas, nunca fue un virreinato, porque no le interesaba a España tener una estructura administrativa para alguien que no tenía minas, ¿no? Entonces solamente tenían una capitanía general en Maiquetía para controlar el cacao, que le gustaba mucho a los Borbones, tomarse un chocolatito calentito al atardecer madrileño, ¿no? Después, en el siglo XIX, tienen guerras civiles y, por tanto, no hay posibilidad de construir una base administrativa, y en el siglo XX, cuando construyen el Estado, ya tienen petróleo y, por tanto, el Estado se construye desde arriba. Entonces, el Estado en Venezuela siempre ha sido la ineficiencia, a día de hoy, ¿no? Lo que caracteriza a Venezuela es la ineficiencia, ¿no? Y es lo que permite también, bueno, pues todo tipo de comportamientos erráticos, ¿no?, y que afectan también a la oposición profundamente, ¿no? Claro, decía que cuando yo estaba asesorando a Venezuela, notaba un poco la importancia, ¿no?, de la reinvención del Estado
para poder poner en marcha y frenar, por un lado, frenar los embates neoliberales y, por otro lado, construir una palanca que permitiera reinventar desde el aparato del Estado un tipo de sociedad diferente. Es imposible hacer redistribución de la renta, alfabetizar, frenar las alianzas internacionales que van a intentar tumbarte, controlar la posibilidad, como hizo Argentina, de colocar un satélite, ¿no? Que es una manera, ¿no?, de construir soberanía respecto del conocimiento. Todas esas cosas no las puedes hacer al margen del Estado, ¿no? Entonces, claro, tú cometes el error de decir, no, el Estado, como no se puede hacer nada, se lo dejo, ¿no?, a los que quieran hacer algo con él, y yo me refugio a los movimientos sociales. Recuerdo que en ese foro social, discutiendo con John Holloway, yo le dije, mire, acaba de ganar Evo Morales las elecciones en Bolivia, ¿qué tiene que hacer con los hidrocarburos? Los deja a las multinacionales, lo entrega a los trabajadores de esas empresas, se recupera para la nación y se aprovecha como una palanca, ¿no?, para la redistribución de la renta y de impulso del país. Y recuerdo que él me contestó, usted sabrá que asesora a presidentes, ¿no? Que era como, me enfadó un poco, que era como decir, es una respuesta mala, ¿no? Sobre todo cuando mucha gente te ha leído y de repente te han hecho caso y hemos dejado durante mucho tiempo el aparato del Estado en manos de personas que lo han utilizado de una manera muy torticera, ¿no? Muy bastarda. Claro, después fijaos los zapatistas que siguieron mucho a Holloway, había una vinculación muy fuerte. Los zapatistas después han querido, ¿no?, presentarse a las elecciones con el Consejo Nacional el Consejo Nacional Indígena, no han sido capaces de conseguir las firmas para presentarse, ¿no? Pero porque se dieron cuenta de que se disolvía el propio movimiento. Por tanto, tenemos una primera idea, ¿no?, es que sin el aparato del Estado estamos sobreviviendo, ¿no? Y por tanto, es una discusión que le tenemos que hacer caso porque según definas cómo es el Estado, así vas a operar, ¿eh? Si tú defines en términos marxistas clásicos el Estado es un instrumento de clase que articula los intereses globales de la burguesía, es el consejo de administración donde se sientan los que defienden esos intereses, pues tenemos que pensar fuera del Estado. Luego puedes cometer el error de otros marxistas, ¿no?, de los instrumentalistas como Miliband y demás, de no, el Estado es como un coche que tú lo puedes conducir a la izquierda o a la derecha, ¿no? Te equivocas. Porque yo he visto, igual que los replicantes han visto arder naves en la puerta de Tannhauser, yo he visto revolucionarios ser devorados por el aparato del Estado en 3 meses, ¿no?, en lugares de América Latina. Es decir, si tú piensas que el Estado es neutral, te estás equivocando radicalmente, porque el Estado no es neutral. Entonces, ¿cómo solventamos esta contradicción? A mí me gusta mucho Bob Jessop, ¿no?, que es un autor marxista inglés, que tiene un libro muy importante que lo acaba de publicar la Universidad de Quilmes, también con Prometeo, que se llama El Estado, Pasado, Presente y Futuro, que le hice yo la introducción. Y en ese libro hace un resumen que creo que es esencial para lo que me preguntaba Marina, ¿no? El Estado siempre, siempre refleja la impronta, la huella, los surcos, las muescas que han dejado en el Estado los que han ganado las batallas históricas. Siempre. Por tanto, Alberto Fernández no se encuentra un Estado neutral, se encuentra un Estado que hereda. Y lo hereda con todas las muescas que ha puesto en el aparato del Estado todos los que históricamente han ganado las batallas. ¿Quiénes han ganado las batallas? Es la primera pregunta. Bueno, los hombres a las mujeres, obviamente. Cada vez que una mujer se ha quejado de que su marido la ha violado, o de violencia física, o de desigualdad de renta, o de lo que sea, y se han reído de ellas en una comisaría, o no les han hecho caso, o las han tratado de locas, o cada vez que eso ha ocurrido, bueno, pues esa victoria de los hombres sobre las mujeres va dejando su huella en lo que es todo ese aparato del Estado. Aquí es muy importante, que me detengo a contarlo en el libro que tenemos que entender el Estado en términos de Gramsci. Gramsci nos gusta porque era un heterodoxo. Entonces, en un mundo complejo, ¿no? Si me dejáis hacer un pequeño paréntesis, la idea de complejidad hace referencia a que nuestras sociedades tienen muchas partes diferenciadas. Una sociedad compleja es una sociedad donde cada uno de nosotros, como cantaba Mike Oldfield, somos una isla y reclamamos nuestra identidad. Y no nos dejamos ahormar en continentes, ¿no? Pongo siempre el ejemplo del príncipe
de la Cenicienta es un príncipe caprichoso, es un imbécil, ¿no? Que tiene un zapatito de cristal, y como tiene un zapatito de cristal, quiere a todas las ciudadanas del reino calzarles el maldito zapatito de cristal, ¿no? Que ese zapatito de cristal es un partido político, es un sindicato, es una nación, es un rol de madre, es un... ¿no? Claro, el problema es que ese príncipe caprichoso convoca a todas las mujeres y todas van allí, ¿no? En fila en el cuento, ¿no? A calzarse el zapatito. Incluso es aún peor porque las hermanastras de Cenicienta tienen tantas ganas que una se corta el dedo gordo para que le quepa el zapatito y otra se corta el talón para que le quepa el maldito zapatito, ¿no? Es decir, que el cuerpo social a veces se automutila para que encajes en el zapatito de cristal de alguien que tiene ese continente y te quiere contener, ¿no? ¿Qué ocurre hoy en día? Que nuestras sociedades reclaman cada uno su horma de su propio pie, ¿no? Y por tanto hay dificultades para que esos grandes contenedores del siglo XX hoy nos valgan. Creo que un elemento muy claro son los partidos políticos, ¿no? Es decir, que hoy tenemos tanta información, cualquiera de nosotros, que es muy difícil que un partido político te dé respuestas a todo. Recuerdo que después de perderse la votación en el Senado en Argentina sobre el aborto, tuve una reunión en el Centro Cultural con muchas de las personas que habían participado, ¿no? En la organización de las manifestaciones y demás, que me dio mucha alegría porque había las feministas históricas, señoras mayores y gente joven, ¿no? Había un par de viejos comunistas que no entendían absolutamente nada, los pobres, ¿no? Es decir, que es verdad que la lucha feminista hay gente que no termina de entenderla, ¿no? En España igual, ¿eh? Es decir, que en España en los años 70, a la muerte de Franco, cuando empiezan las reivindicaciones feministas, desde los partidos de izquierda dicen, olvidaos de eso, porque la revolución es de los obreros, por tanto es masculina, y las mujeres debilitan y disuelven esta lucha y se convierte en una trampa pequeño burguesa, ¿no? Entonces las reivindicaciones de las mujeres son pequeño burguesas, no nos distraigáis, ¿no? Hasta el punto de que en el año 77, Franco muere en el 75, en el 77 es la última amnistía, y entonces es una amnistía muy protagonizada, ¿no? Por las mujeres en las calles, en las asociaciones de vecinos, y resulta que salen presos con delitos de sangre, ¿no? De ETA y de algunos otros grupos, y se quedan en la cárcel las mujeres, prostitutas, adúlteras, porque el adulterio era un delito, y abortistas, ¿no? Entonces dices, porque esa lógica al final de que tú defines, ¿no? Por eso fijaos qué importante es cómo defines las cosas. Y por eso la lucha teórica es que no la podemos dejar de lado, porque al final hay gente pensando, diciendo, no, la lucha de las mujeres es pequeño burguesa. Igual que le dijeron a Mariátegui, la lucha de marxista revolucionaria no es con los indígenas, y por tanto diga, pero es que aquí son todos indígenas, ya, pero como Marx no ha pensado en eso, esto no cabe, ¿no? Entonces, es muy importante, ya digo, esa pelea por cómo definimos las cosas. Si tú defines, ya digo, que las mujeres, su reivindicación es pequeño burguesa, pues ahí las dejas abandonadas y vas a terminar por desperdiciar la mitad, ¿no? De la inteligencia, de la fuerza de nuestras sociedades, porque no terminan de ser ciudadanas. Me llamó la atención tan poderosamente, leer un texto del año 68 de Carole Pateman, ¿no? Que es una feminista importante, donde decía ella en ese texto, en el año 68, o sea, yo recuerdo haberlo leído y una semana antes, ¿no? Había dicho Piñera, el presidente chileno, había dicho que en el fondo cuando las mujeres dicen no, están diciendo sí, ¿no? Y entonces decía Carole Pateman en el año 68, decía, claro, es que el argumento del liberalismo político era que las mujeres no podían ser ciudadanas, porque ¿cómo van a autorizar políticamente si cuando dicen no, en el fondo están diciendo sí? Entonces, claro, esa falta de rigor en la afirmación de sus voluntades la incapacita para ser ciudadana, ¿no? Entonces, madre mía, ¿no? Y todavía lo que queda al respecto, ¿no? Y por eso la lucha por las definiciones son luchas de poder, absolutamente, ¿no? Y por tanto, creo que yo siempre digo que el diccionario es un arma revolucionaria. Bueno, todo esto era porque os decía que uno de los conceptos que tenemos que poner en marcha para entender nuestras sociedades es la idea de complejidad. Y la idea de la complejidad, ya veréis por qué es tan importante, porque lo que está planteando es que cada uno ahora tenemos tantas especificidades que no nos pueden ahormar en nada. En España, por ejemplo, una fuerza política como Podemos, bueno, pues claro, tiene que dar respuesta
nuestros estados están gestionando ¿qué? Casi la mitad del Producto Nacional Bruto, ¿no? Imaginaos qué diferencia con países africanos que negocian a lo mejor el 15%, el 20% del Producto Interior Bruto. En Argentina pues seguramente estará también llegando al 40%. Es decir, el Estado gestiona muchas cosas, ¿no? Entonces un partido político tiene que tener criterio sobre muchas cosas. Claro, qué difícil es que un partido coincida con el criterio que tenemos cada uno de nosotros sobre muchas cosas. Un ejemplo muy claro que tenemos, que siempre estamos ahí como surfeando la ola, es que, bueno, pues Podemos es un partido que defiende, por supuesto, el medio ambiente, es un partido animalista, ¿no? Que está en contra de la tortura de los animales, está en contra de las fiestas de los toros. Con la caza ya hay como más discusiones porque hay zonas rurales donde la caza tiene otro sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona animalista al cual le gusta Podemos en términos de redistribución de la renta, sus posiciones feministas, sus posiciones internacionalistas, pero puede ver que no eres lo suficientemente contundente en el tema de la caza, ¿no? Entonces, claro, como tú ya has desarrollado, no como hace 50 años, que no tenías un criterio tan claro, hoy tienes un criterio claro, ya el partido ya no te gusta tanto, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos un jaleo, ¿no? Es una de las preguntas, Marina, que no hemos resuelto. Y que os adelanto ya la solución, ¿no? Para que no vivamos en la angustia este ratito. La solución es precisamente aquello en lo que han fallado todos los partidos políticos en América Latina. Todos. Que es construir partidos movimiento. Que es lo que llevó a Lula a que después de sacar a más de 20 millones de personas de la miseria y del hambre, cuando le dan el golpe de Estado, esos 20 millones de brasileños no salen a la calle a defender al presidente que les ha sacado de la miseria, ¿no? Y es porque has convertido al partido en una estructura burocrática que se convierte en una correa de transmisión de las necesidades del gobierno, pero no por maldad. O sea, que nosotros llevamos 3 meses de gobierno y ya está pasando, ¿no? Donde, claro, el gobierno tiene tantas necesidades que tira de los que puede. ¿Y de dónde tira? Del partido. Al final vacías al partido y el partido se convierte en un órgano, ya digo, de tapar los agujeros y sofocar los incendios del gobierno que está asediado por las fuerzas de la derecha y de repente, bueno, pues ya no tienes tiempo para poner más al partido. Eso es un enorme error. Le está pasando a Morena en México, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Claro, ese partido movimiento es el que te puede dar esta complejidad. Y dejadme deciros una frase para mí esencial, ¿no? En una sociedad compleja, y la sociedad argentina es una sociedad compleja, lo que democratiza es complejizar, mientras que simplificar inyecta autoritarismo. Y lo pongo con un ejemplo. En España hubo una discusión, que también la habéis tenido allí, acerca del matrimonio homosexual, ¿no? Entonces, claro, la derecha decía, no, matrimonio es, aquí hay una ventanilla, un hombre soltero, una mujer soltera, un cura y un funcionario que te pone el sello, ¿no? Soy matrimonio. Claro, ¿qué dicen las fuerzas emancipadoras? Que no, que hay que complejizar, hay que abrir tantas ventanillas como tipos de matrimonio se quieran poner en marcha. ¿Qué ocurre? Y aquí es una confusión, que complejizar complica la gestión democrática. No tienes que tener solamente una ventanilla, sino que tienes que abrir 20 ventanillas. Y dices, esto es un carajal, ya. Es que la democracia es compleja. Y por tanto, si tú simplificas, dices, no, aquí hay una ventanilla. Esa simplificación le quita mucho matiz y mucha riqueza a la democracia. Pero al mismo tiempo tienes que entender que el Estado se te convierte en algo más engorroso, más complicado de gestionar. Y por tanto, tenemos que dar respuesta a ese Estado que es más complicado, ¿no? Porque es más compleja la sociedad. ¿Vale? Bueno, que me calle ya. No, que te calles no, porque es súper interesante escucharte, pero bueno, sí Puedo dan hablar ganas de y no he preguntarte cosas. Voy a cerrar, voy a cerrar todo esto que he dicho, ¿no? Todo esto venía con que teníamos que definir un Estado en una sociedad compleja, un Estado que refleja siempre los que han ganado las batallas históricas, un Estado que en términos de Gramsci, que es un heterodoxo, tenemos que entenderlo como Estado estricto, es decir, el tesoro, la policía, los jueces, y el Estado ampliado. Por eso nos gusta Gramsci, porque es un heterodoxo. Dice, vale, estudiamos el Estado, pero muchas veces el Estado opera con el Estado ampliado, con los medios de comunicación, con la iglesia, con los clubes de fútbol. Cuidado,
Dejas esos aspectos y luego tú no puedes poner en marcha tus tareas del Estado porque te falta ese Estado ampliado. Por eso nosotros tenemos el gobierno, no tenemos el poder, porque el poder lo tienen ellos, que son los que tienen siempre el Estado ampliado. El dinero, la diplomacia, los medios de comunicación, las familias de jueces, las relaciones internacionales, la banca, las vinculaciones con Goldman Sachs, etc., ¿no? Por tanto, lo relevante de Bob Jessop, y por eso decía que me gusta, es que Bob Jessop dice: Alberto Fernández hereda un Estado terrible, lleno de sesgos de clase, de sesgos de género, de sesgos de raza, de sesgos religiosos, de sesgos heterosexuales, de sesgos de viejos, de todos los sesgos de cualquier conflicto social. Ahora bien, y esto es lo más importante que quería compartir con vosotras y vosotros, dice Jessop: si tú no haces nada, estos sesgos se imponen. Pero estos sesgos se van a imponer solamente en virtud de la correlación de fuerzas. Si tú no haces nada, la correlación de fuerzas está absolutamente inclinada a favor de los que siempre se han beneficiado históricamente de esos sesgos. En España siempre han ganado la historia los hombres a las mujeres. Y por eso la primera sentencia de la Manada dice que 5 tipos grandes y fuertes violan a una chica joven y que está ebria, y entonces no ha habido violación. Pero las mujeres reaccionan y hacen un gran movimiento y una gran bronca en España, cambia la correlación de fuerzas y tiene que haber un nuevo juicio y esos energúmenos están en la cárcel. Por tanto, los sesgos están ahí y son muy poderosos. Y son los que hacen que la derecha siempre tenga más posibilidades de seguir por ese surco. Es mucho más fácil hacer una política para rescatar a los bancos que para rescatar a las personas, porque esos sesgos están ahí. Es mucho más fácil que se reúnan en Davos a que se reúnan las izquierdas latinoamericanas. Es mucho más sencillo fallar algo a favor de los hombres que fallar algo a favor de las mujeres, porque los secretarios de juzgados, los medios de comunicación, la cultura, la propia iglesia y su influencia, pues está atravesada de esa concepción patriarcal. Pero si cambia la correlación de fuerzas, y para cambiar la correlación de fuerzas tiene que cambiar la conciencia, es donde empiezan a operar las posibilidades de cambiar las cosas. Porque si no, a lo máximo que podemos llegar, que es lo que pasó con los gobiernos de cambio en América Latina, es a redistribuir un poquito la renta, que es lo que se hizo a partir del 98 con la subida muy fuerte de los precios del petróleo en Venezuela, que se redistribuyó la renta, claro. Salieron millones de personas de América Latina del hambre, ¿no? Millones. Pero después llega Macri y en 2 años te revierte todos esos logros. Es verdad que no todos, ¿no? A veces hemos exagerado nuestras derrotas. Nos gusta en la izquierda exagerar nuestras derrotas, porque nos parece que un discurso más lastimero es más intelectualmente rico, ¿no? Pero es mentira, ¿no? Los que hacen discursos apocalípticos suelen ser intelectuales fracasados, ¿no? Que expresan su impotencia construyendo futuros tenebrosos para intentar paliar su falta de inteligencia con ese mensaje, ya digo, absolutamente tenebroso, ¿no? Porque sobre todo ese discurso apocalíptico invita a la resignación y por tanto a la parálisis, y es profundamente conservador, ¿no? Por tanto, no sirve para absolutamente nada. Entonces, claro, la conclusión es que es muy importante, ya digo, que operemos en el ámbito de la conciencia y del relato, porque de lo contrario va a ser esa tendencia que viene marcada la que siga mandando. Después del COVID-19 no va a haber ninguna epifanía, que de repente va a aparecer, ¿no?, de la nada una mujer o un hombre saliendo de una concha, ¿no?, divina, y para de repente... No va a ocurrir nada de eso. Va a ocurrir lo que ya vayamos construyendo. ¿Qué ocurre? Que como el capital es el que va marcando ese sesgo, en el corto plazo yo veo muchísimo más fácil entender que van a ganar ellos, vamos. Y que eso que se decía, no, porque aquí no se va a poder aplicar lo de China porque son culturas diferentes, mentira, ¿no? Si nos dicen que para salir a la calle tenemos que llevar el celular con una aplicación donde van a identificar si tenemos el virus o no, la gente va a ir con el maldito celular y no va a haber críticas. Y en el teletrabajo vamos a estar controlados y nos van a vigilar en la empresa. Y el dron ese que decía antes, al final lo vamos a tener interiorizado y no vamos a cuestionarlo. Ahora bien, eso va a ser en el corto plazo. Pero ¿qué ocurre? Y esto es tan importante como lo que os decía antes. Históricamente, y esto si no lo sabemos, estamos perdidos.
Esto lo cuenta mucho Cal Polanyi en su libro de la Gran Transformación. Siempre, siempre que tenemos recuerdo histórico de que han aumentado las desigualdades, siempre los pueblos se han levantado. Siempre, ¿no? Siempre que se han generado amplios ámbitos de desigualdad, nos levantamos. Porque esa es la verdadera resiliencia del ser humano, levantarse contra las desigualdades. Porque es lo que nos ha traído hasta aquí. Entrevisté a un investigador de Atapuerca, ese yacimiento de neandertales y demás, y él me hizo gracia porque nosotros pensando en el 73, pensando en el corto plazo, y le decía, vamos a pensar en 1.000.000 de años, ¿no? Entonces, claro, lo que nos ha traído hasta aquí como seres humanos es el reconocernos, el encontrarnos, el juntarnos, el cooperar, salvo este paréntesis de 40 años neoliberal que está asumiendo lo contrario. Por tanto, yo creo que en el corto plazo vamos a salir golpeados de la COVID-19, porque la pandemia del COVID-19 más la pandemia laboral, más la pérdida de los propios recursos, creo que va a generar una situación donde la lógica del capital va a imponerse. Pero en el medio plazo creo que vamos a reaccionar y la memoria que tenemos de la década en América Latina o de las respuestas que dimos en Europa a la crisis de 2008 van a emerger, porque a día de hoy una parte importante de nuestros países o bien tienen memoria de cómo la crisis de 2008 fue solventada a mayor gloria de los capitales, o en América Latina recordáis pues, que mucha gente mejoró su vida, ¿no?, con los gobiernos de cambio. Y aunque en el corto plazo el shock, ¿no?, que diría Naomi Klein, nos va a paralizar, yo estoy convencido de que en el medio y en el largo plazo vamos a reaccionar, pero cuanto antes adelantemos los discursos, las palabras, las definiciones, las soluciones, pues todo eso habremos avanzado. Perdón por hablar tanto. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, tenemos un montón de preguntas, supongo, intervenciones que dan ganas de hacerte. No sé, Fede, si querés, si querés empezar vos a decir algo. Sí, bueno, ante todo agradecer. Voy a poner el cable, eso escucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, agradecerte, Juan Carlos, y llevarte un poco al inicio de tu discurso. Hoy, y relacionarlo con lo que dijiste a lo último, hoy digo, una diversidad de pensadores y de pensadoras a nivel internacional han plasmado cuáles sus posibles escenarios ante el COVID y la pandemia, ¿no? Y ahí tenemos como dos grandes teorías. Una es que la pandemia o la pospandemia como revolución, digo, es el discurso de Zizek, y la pandemia como control digital, que es el discurso de Byung-Chul Han. A ambos le falta algo que vos lo has traído, que es el sujeto revolucionario, es decir, el cuerpo, digo, lo físico, volver a lo corporal, que vos muy bien, bueno, has puesto al Estado ahí también, pero también a las personas de carne y hueso, ¿no? Cómo construir un sujeto revolucionario, un sujeto emancipador en este contexto de pandemia, ¿no? Donde ya no podemos tomar las categorías de antaño, el trabajador, digo, el hombre, o el proletariado, ¿no? Hoy hay que construir un sujeto revolucionario en la complejidad que hablabas, de la complejidad de lo social y de nuestra vida política hoy también, ¿no? Sí, y eso le da muchas vueltas. De hecho, en el libro este de la izquierda que asaltó el algoritmo, la última pregunta es esta. La última pregunta es, que me pregunto por qué las víctimas votan a su verdugo, ¿no? Que es una cosa que dices, a ver, que lo habéis visto vosotros recientemente en América Latina, que dices, pero ¿cómo pueden volver a votar otra vez a Macri? O sea, yo le cuento a mis alumnos que la diosa de las ciencias políticas es Casandra, ¿no? Casandra le pide a Apolo que le dé el don de la adivinación, él dice, te lo concedo, pero a cambio te tienes que empiernar conmigo, ¿no? Ella le parece bien, entonces él le concede ese don de predecir el futuro, y cuando va a cobrarle su parte, Casandra dice, no, yo no me quiero acostar contigo, entonces él se enfada y le escupe en la boca, condenándole a que todo lo que salga de ella sea escuchado como una mentira. Entonces la maldición de Casandra es que sabe lo que va a ocurrir, sabe que si vas a rescatar a Helena de Troya es el fin de Troya, pero nadie le escucha, su sufrimiento, su drama es saber lo que va a ocurrir y nadie le escucha, ¿no? Que es, bueno, es una parte de lo que nos pasa a nosotros cuando decimos, pero ¿qué hacéis votando a Macri? Os va a robar lo que tenéis, os va a dejar el país en el agujero y... O sea, yo recuerdo haber ido 3 meses después de la victoria de Macri, 3 meses, ¿no?,
Argentina y está ya la gente diciendo vota Macri, no sé qué he hecho, no sé qué he hecho, ya, ¿no? Ahí también tenemos algún tipo de problema a la hora de que no somos capaces, ¿no?, de convencer a la gente del drama que eso significa, ¿no? Entonces, decía que en esa pregunta de por qué la gente vota a sus verdugos, claro, yo invariablemente llego al partido movimiento, siempre, ¿no? Llego al partido movimiento, llego a que necesitamos herramientas y como me enseña a mí Boaventura de Sousa Santos, hay problemas que no tienen una resolución teórica. Podemos estar siglos discutiendo sobre si la Unión Soviética era socialista o no era socialista. ¿Para qué? ¿No? O sea, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Yo sé que cuando llegué a Alemania, en agosto del 89, estaba la gente de mi edad en la calle diciendo Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, ¿no? Y diciéndole a los dirigentes, no me joda, oiga, que el pueblo soy yo, ¿no? Entonces me da igual la teoría, o sea, Entonces, mira, yo he llegado a algunas conclusiones que creo que son importantes. Después de mucho tiempo, donde en broma, yo digo que lo que yo hago no es muy académico, sobre todo porque creo que la academia creo que tiene que repensarse, ¿no? Yo recuerdo que me hicieron profesor honorífico en Lanús y di la charla y al final del todo, cuando estaba ya en el agradecimiento, es como que se van moviendo la cabeza, ¿no? Así como diciendo, esto no nos interesa nada, ¿no? Y luego pregunté, y esos dos que de manera tan ostentosa, ¿no? Se han ido, ¿no? Dijeron, no, siempre hacen lo mismo, ¿no? Se quedan a escuchar toda la charla y cuando ya está a punto de terminar se levantan diciendo, esto no es, ¿no? Eran trotskistas, me dijeron. Entonces el caso es que otra persona me dijo que cuando se iban, dijeron, hemos venido a una charla de análisis y a lo que realmente nos han ofrecido es una charla de autoayuda militante, ¿no? Y yo dije, coño, si es que eso es a lo que yo me dedico, es eso, hacer autoayuda militante, ¿no? Es decir, que ¿para qué tanto Jessop y Marx y no sé qué, y gobernanza multinivel que no sirve para nada, cuando en el fondo lo que estamos reclamando es autoayuda militante, ¿no? Entonces, en esa idea de la autoayuda militante, dejadme que os cuente tres cosas. Una es, yendo por pueblos de España, del centro de España, haciendo cursos de asociacionismo, donde la idea de la administración era, como la gente se estaba yendo de los pueblos pequeños a las grandes ciudades, se pensaba que si la gente estaba asociada iban a tener menos razones para marcharse, iban a tener más elementos para quedarse. Entonces nos contrataron para dar charlas, ¿no?, de autoayuda militante para que se quedasen, ¿no? Y allí contábamos la historia, les poníamos la estrategia del caracol, la película de Sergio Cabrera y demás. Yo allí saqué una de las conclusiones más importantes de mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que en el 100% de los pueblos de esa España profunda, donde había un poco de tejido social, era porque ahí había habido antes un cura progresista. Un cura progresista que había organizado el grupo para tocar la guitarra en la iglesia. Siempre se habían terminado casando con la que tocaba la guitarra, ¿no?, en la iglesia. Montaban el grupo de teatro, hacían excursiones al campo, hacían una excursión a ver el Museo del Prado en Madrid. Y ese cura, ¿no?, que era un cura de retaguardia, no de vanguardia, que era un cura que si de repente alguien se hacía cargo del grupo de teatro, él les dejaba, entonces se iba a montar otra cosa, ¿no? Entonces era un cura que acompañaba, ya digo, en la retaguardia, estaba con los más rezagados, no esperaba, como en los partidos políticos, que nadie le hiciera secretario general ni ninguna mierda de esas, ¿no?, sino que tenía la ventaja de que su conciencia y su diálogo con Dios ya le satisfacía esa tarea, ¿no? Por tanto, fijaos, cuando hablamos en tu pregunta, ¿no?, acerca de qué ocurre con el sujeto revolucionario y con el cambio, dices, es que esa persona honesta, esa persona decente, esa persona que a lo mejor no ha leído a Marx, ni a Trotsky, ni a nada, pero lo que está haciendo deja huella en el tiempo, ¿no? Deja huella en el tiempo. Luego montamos Podemos y nos volvimos a encontrar con esa gente, años después. Con toda esa gente de esos pueblos nos volvimos a encontrar. Tú viniste aquí hace 20 años, ¿no? La segunda idea se la encontré a Federico García Lorca cuando montaron la Barraca. En tiempos de la Segunda República montaron las misiones culturales. Y una de esas misiones culturales era la Barraca, que era llevar teatro a los pueblos.
que no habían visto nunca nada, no había televisión. Entonces, claro, que llegasen unos jóvenes universitarios generosos a montar allí aquello, y decía Lorca que ellos eran misioneros patológicos. Fijaos otra vez un concepto religioso. Eran misioneros patológicos porque decían, es que ¿por qué hacemos esto? ¿Qué hacemos con esta mierda nosotros? Si no es porque tenemos una suerte de vocación. Vocación viene de vocare. Vocare es un llamado, ¿no? Que viene profundamente de algo, ¿no? Y el tercer elemento vinculado a esto, que es como concluyo yo el libro, que es una cosa que me ha preocupado mucho durante mucho tiempo, es la diferencia entre Wikipedia y Twitter. Twitter es un maldito vertedero, donde vale igual la opinión de una bióloga que de un creacionista, ¿no? Vale igual lo que opine Lynn Margulis, una de las biólogas más brillantes que hemos tenido, de un idiota que cree que la mujer viene de la costilla de Adán, ¿no? Y valen igual, y sobre todo el segundo, como insulta y grita más, pues seguramente se impone a la bióloga. Wikipedia también funciona como Twitter de una manera horizontal, trabajo voluntario, todo el mundo participa. ¿Dónde está la diferencia? Que esto es el corazón de tu pregunta. La diferencia está en que en Wikipedia hay un grupo de bibliotecarios y bibliotecarias, que son gente que ha trabajado haciendo voces históricamente en la enciclopedia, ¿no? Y que ahora han sido contratadas unas 2.000 personas para hacer una tarea contradictoria. Filtrar las voces para que no estén sesgadas por género, por ideología, por intereses de una empresa, de un gobierno, pero al mismo tiempo que ese filtro no desincentive a los 23 millones de personas que colaboran en Wikipedia. ¿Cómo lo logran esto? Pues ese grupo de bibliotecarios y bibliotecarias, esos misioneros patológicos, esos curas de pueblo, ¿no? Cada vez que hay una discrepancia en una voz, abren un chat. Y ese chat tiene como regla básica que hay que escuchar a los que saben. Es como un requisito. A los que saben hay que escucharles. No son los más estudiosos. A veces en empresas hay que escuchar a las enfermeras, que son las que llevan más tiempo conociendo cómo funciona un territorio. Y todos los que se vean concernidos por esa decisión tienen que ser escuchados. Con esa reglita tan sencilla, de repente que tú consigues construir, con un trabajo voluntario con millones de personas, la enciclopedia más brillante que hemos construido. La pregunta al final es, ¿los partidos políticos tienen estas características? ¿O los partidos políticos se convierten en estructuras burocráticas que desprecian a los de abajo, que están en peleas internas, que no les basta la idea de que están ayudando, sino que necesitan sobreponerse en las peleas internas para ocupar ese espacio, que no abren chats de discusión con nadie, que no dedican tiempo a las bases, que no escuchan a los movimientos sociales, que no. Por tanto, la tarea tiene que ir por ahí, ¿no? Y por eso te decía que la tarea pendiente es ese partido movimiento que tiene un pie en las instituciones y un pie en las calles. Porque cuidado, con esa épica también de los movimientos sociales, porque los movimientos sociales, que para mí son esenciales, el 15M es el que crea a Podemos. No es Podemos el que crea el 15M, es el 15M el que crea a Podemos. Y decía mi maestro Jesús Ibáñez que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Y el 15M era una gran conversación, igual que fue una gran conversación, pude verla, con mucho dolor, pero pude verla el 2001 en Argentina, con ese grito de que se vayan todos y esas asambleas barriales. Era una gran conversación, ¿no? Y por tanto, ya digo, esa gran conversación, tomad nota de esto porque es muy importante, politiza. Politiza. Los partidos no politizan tanto como los movimientos sociales, porque esa horizontalidad es la que genera ese compromiso que tienes en Wikipedia. Por saberte horizontal, no que alguien te dice, esto es así. Pues esto es así, construyes al final burocracias y se quedan en los partidos los burócratas, ¿no? Si tú construyes, y en Argentina ha pasado, gente que de repente hace estructuras que eran, yo las he visto, parecían a veces militares. Es verdad que siempre ha asediado, y cuando te asedian, te enrocas, pero al final te han ganado. Al final tú haces una estructura de partido cuasi militar, muy vertical, pues la gente que es un poco más rebelde, que es un poco más fresca, no va. Se te marchan y pierdes un poco esa parte de la frescura. Y por tanto nuestra tarea tiene que ver con construir esa parte militante de las estructuras, que necesitamos la gente que ha entendido todo esto como los curas de pueblo, pero al mismo tiempo necesitamos toda esa parte movimentista
que es la que es capaz de escuchar cuáles son las demandas populares y al mismo tiempo captar a más gente para que luego los más conscientes den el salto en momentos, ya no para siempre, sino cuando les apetezca, de momentos asumir una responsabilidad temporal en esa estructura. Tela. Perfecto. Bueno, te hago una pregunta más, si querés, para ir cerrando, en realidad dos, porque me interesa mucho esta relación que haces entre partido y movimiento, y un poco siento que nos representa a nosotros como Frente Patria Grande, y también un poco como Frente de Todos, esta coalición que se armó para derrotar al neoliberalismo macrista, porque cuando ponías este ejemplo del matrimonio igualitario en España, bueno, esta es una disputa que acá en Argentina, por ejemplo, dentro del Frente de Todos, vos lo debés saber bien, convive lo que es, por ejemplo, pañuelos verdes, que es el símbolo por el aborto legal, seguro y gratuito, y pañuelos celestes. Es un movimiento, ¿no? Un partido-movimiento donde se dan esas conjunciones. Acá hay un altavoz pasando por la calle, estamos en un pueblo. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo ves la gestión de crisis que está haciendo el gobierno actual en Argentina? ¿Cómo la percibís desde allá, esta gestión de crisis que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández? Y también a partir de eso, ¿qué oportunidades ves a partir de esto que se llama la pospandemia, ¿no? Como ahora, antes era antes de la pandemia, después de la pandemia, ya te escuchamos que sos bastante pesimista, yo comparto esa visión, pero tampoco veo que vuelvan los delfines a las alcantarillas, ni los flamencos a los lagos de las ciudades, pero ¿qué oportunidades se abren eventualmente? Decía Bertrand Russell que que un pesimista es un idiota antipático y un optimista es un idiota simpático, ¿no? Entonces, vamos a intentar no ser idiotas, ¿no? Y a mí me gusta una cosa que dice Juan José Tamayo, que es un teólogo progresista español. Yo me llevo muy bien bueno, ellos se llevan muy bien conmigo, los curas cristianos. Yo no soy creyente, ¿no? Pero pues yo creo que me quieren redimir, ¿no? Y entonces se llevan muy bien conmigo. Y a mí me gusta mucho ese mundo, ¿no? Es un mundo simpático. Nuestra cultura es tan católica y tan cristiana, ¿no? Al respecto. Y Juan José Tamayo dice que tenemos que ser pesimistas esperanzados, ¿no? U optimistas trágicos. Creo que tenemos que ser pesimistas porque, por lo que os decía antes, arrastramos unas realidades que llevan mucho tiempo de muchas derrotas, ¿no? Y sobre todo estamos en un momento histórico que estamos viviendo una de las más grandes derrotas. Y tenemos que ser conscientes de entenderlo, que hemos vivido un paréntesis muy luminoso, que es entre los años 40 y los años 80, de desarrollo de los estados sociales, de los estados desarrollistas, un incremento muy fuerte tecnológico, que han estado muy bien, ¿no? Y que han generado un cierto optimismo. Es el libro de Steve Pinker, ¿no? Sobre la ilustración y demás. Hay una mirada que dices, coño, hay una parte de eso que yo lo comparto, ¿no? Yo creo que nunca en ningún momento de la humanidad las mujeres habéis tenido tanta libertad como ahora, ¿no? A no ser que te vayas al neolítico, pero ¿para qué coño me quiero ir yo al neolítico? ¿No? Es decir, eso también ha llevado a algunos locos a pensar que tenemos que regresar al neolítico. Y dices, ¿pero estamos locos o qué? ¿No? Como todo, la culpa de todo fue el desarrollo de la agricultura, ¿no? Y eso parece que es cierto, ¿no? Eso lo resume bien, ¿no? Porque el libro de Harari, ese de Sapiens, es un buen resumen, ¿no? De estas cosas. Entonces, es imposible que nos vayamos. Tú no puedes apagar la luz, ¿no? Y desconectarnos. Es como, estamos locos. No. Pero eso no significa que no seamos conscientes de que ese paréntesis luminoso entre los 40 y los 80 tuvo tres grandes pagadores, ¿no? Uno fue la naturaleza, otro fueron las generaciones futuras vía endeudamiento y otro fueron los países del sur, ¿no? Y por tanto, que sepamos que esos tres ámbitos han sido los que han permitido esas aristocracias obreras. En el caso primero, bueno, lo pagamos todos, en el caso de los países del sur lo pagáis vosotros, y en el caso de las generaciones futuras es uno de los choques que estamos teniendo ahora en muchos países entre
si generar empleo para los más jóvenes o pagar pensiones para los más mayores, ¿no? Porque es esa tensión que tenemos que solventarla, ¿no? Bien, entonces, yo creo que el pesimismo hacemos bien en tenerlo porque en los últimos 40 años nos han ganado. Podemos nace de la idea de derrota, ¿no? Está aplaudiendo la gente, ¿no? Pero yo no puedo aplaudir, pero están aplaudiendo mis vecinos porque me miran y me dicen que por qué no salgo yo a aplaudir, ¿no? Porque son las 8 en Madrid. Decía que hemos partido de la derrota. Podemos nace de dejar de mirar hacia atrás, que es una cosa que ha hecho típicamente la izquierda, ¿no? De mirar como nostalgia hacia dónde. Yo leo autores latinoamericanos, ¿no? Y miran hacia el pasado como si quisiéramos regresar a dónde. Y si nos damos cuenta, las propuestas de la izquierda tienen mucho que ver con quitar lo existente, despatriarcalizar, desglobalizar, o decrecer, o desmercantilizar. O sea, todo es des, ¿no? Y dices, ¿cuáles son nuestras propuestas? ¿No? Entonces, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un momento de enormes incertidumbres, un tiempo gramsciano de interregno, ¿no? De lo viejo no nos vale, pero sigue ahí, lo nuevo será muy maravilloso, pero todavía no ha llegado, ¿no? Y por tanto, son tiempos de mucha prudencia que solamente se pueden solventar con mucho diálogo, como los chats de discusión de Wikipedia, abriendo muchos chats de diálogo, ¿no? Al respecto. Yo no quiero ser pesimista, sino que soy consciente, porque es una bronca, como dicen ustedes, que a mí me da mucho, que la derecha sea infinitamente más realista que la izquierda. A mí me cansa profundamente el wishful thinking, el pensar deseando, ¿no? Y pensar que por mucho desearlo te va a pasar. No, no. Por mucho que lo deseas, no te va a pasar. A no ser que luches para que te pase, que fue mi enfado también con el texto de Zizek y el texto inicial de Han, ¿no? Que los dos se apresuraron, ¿no? a salir corriendo, ¿no? Y me dio cierta tristeza, ¿eh? Porque era como intelectuales a la búsqueda de likes, ¿no? Es decir, como mirad, he sido el primero que ha hecho el libro, y mirad, y citadme todos, ¿no? Entonces, no sé si me parece interesante, ¿no? O al final hemos caído, ¿no? Rehenes de una serie de Netflix donde somos nuestro propio personaje, ¿no? Por tanto, ya digo, en el corto plazo va a seguir ocurriendo lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Y esa lógica, porque el modelo neoliberal, y otra vez lo de las definiciones, el modelo neoliberal es un sentido común, es un maldito sentido común que lleva 40 años operando en nuestras cabezas. La frase de Jameson, que se la roba a Zizek, es que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Cómo demonios es el fin del capitalismo? ¿Cómo se articula? Y a veces uno lo articula de una manera que es muy poco atractiva, ¿no? Entonces, la utopía de la derecha es atractiva para los que triunfan. Te dice, yo te convierto, cualquier sueño te lo convierto en un derecho, siempre y cuando lo mercantilices. Ah, que tú quieres ser padre y madre aunque no puedas o no quieras embarazarte. Tú tienes derecho a ser padre o madre, siempre y cuando te compres un vientre de alquiler. Entonces, que tú quieres tener sexo imaginativo con niños y niñas, tienes derecho, te vas a un país a hacer turismo sexual. Tú quieres, o sea, cualquier sueño te lo mercantilizan y te lo garantizan. Entonces tú puedes, cuando menos de manera imaginada, vivir un mundo ideal. ¿Y la izquierda qué ofrecemos? ¿No? Decrecer, todo para ir hacia dónde, ¿no? Entonces, nos falta un poquito de swing, ¿no? Nos falta un poquito de rock and roll para ser sexys, ¿no? En nuestras propuestas y que merezca la pena que la gente nos apoye, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el imaginario es un imaginario de consumo, es un imaginario de consumo, ¿no? Entonces, estamos ofreciendo constantemente, bueno, pues consumir, consumir y consumir, y nosotros queremos plantear alguna otra cosa. ¿Cuál es el problema del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, que arrastra instituciones fascistas, que es el fascismo del siglo XXI, como el Fondo Monetario, que le prestan, ¿qué? 60.000, 70.000 millones a Macri para ganar las elecciones. Y ahora tiene que devolverlo, Alberto, ¿no? Entonces, es que es muy complicado para nosotros gobernar, muy complicado, ¿no? Entonces, y una de las cosas para mí más importantes, fijaos, y esto no está en los libros, esto no está en
Esto es una experiencia de vida, ¿no? Yo creo que lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es que la gente progresista confía en la gente y la gente conservadora no. Esto no significa que tengamos una mirada, me gusta mucho esa frase de Perón que decía, el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor, ¿no? No es que el ser humano sea la generosidad absoluta, pero si no confiamos en que podemos esperar de los demás comportamientos decentes, apaga y vámonos, ¿no? Creo que es una cosa profundamente conservadora, ese de desconfiar de los demás. El piensa mal y acertarás. Ahí no vamos a ningún lado, ¿no? Y por eso yo creo que una de las tareas que tiene que hacer el gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con reconstruir esa confianza. Creo que cuando se construyen marcos de desconfianza, nos jodimos, ¿no? Y por tanto no se trata solamente de ver cómo la economía se reconstruye, sino también cómo se restituye la confianza. Y ahí no siempre las estructuras partidistas sirven más, ¿no? Sino que hay que ver cómo ese Estado se convierte, como dice Boaventura, en una parte de movimiento social. Ahí, si queréis, os cuento una última cosa, Marina, que a ti te va a gustar mucho, porque para mí es de las experiencias más bonitas, y la cuento en el libro. Mira, ganó Bildu, que era una coalición de partidos de izquierda en el País Vasco, en España, ¿no? Después de que ETA dejó de matar, ¿no? Pues diferentes fuerzas se unieron y la gente como que gratificó el fin de la violencia votando a esas fuerzas de la izquierda, donde había fuerzas que habían estado vinculadas, ¿no? Incluso al brazo político de ETA. Pero ahí había también otras fuerzas políticas que habían condenado siempre la violencia, ¿no? Entonces ganan las elecciones y nombran a una mujer ministra de Igualdad, y esta mujer, aquí los gobiernos duran 4 años. El primer año lo dedica enterito a organizar a la sociedad feminista vasca. Un año entero. A las más avanzadas, refrenándolas, diciendo, no corráis mucho porque asustáis a las otras. A las que decían, no, estas son de izquierdas, tranquilizándolas. Organizando el tejido, dando ayudas para que volvieran a encontrarse, transporte, revistas. Un año entero mimando el tejido social, ¿no? Un año después les dijeron, ¿por qué no os organizáis, la sociedad civil, en un organismo donde la presidencia la tenéis vosotras, a quien votéis? Y yo, que soy la ministra, voy a ser la vicepresidenta. ¿Seguro? Sí, sí. Votan a una mujer presidenta y la ministra es vicepresidenta. Y la ministra es la que tenía que estar gestionando los adentros del Estado y los afueras del movimiento social, o ¿no? Los adentros del movimiento social y los afueras del Estado, ¿no? Era como el interface. Y entonces le dice a ese movimiento, quiero que hagáis la ley de igualdad. ¿Vosotros la ley? Sí, sí, vosotras. Y entonces ese movimiento pone en marcha la ley de igualdad. Y no solamente, sino que pone en marcha un plan de igualdad a 4 años, donde no solamente está la ley, sino que la ley además va a desarrollar casas de la mujer, cosas contra la violencia. Claro, cuando eso llegaba al Parlamento, al venir apoyado por toda la sociedad civil vasca feminista, todos los partidos, incluidos los de la derecha, tenían que asumirlo. Ese es el modelo, ¿no? Ese es el modelo, creo que ideal, porque tienes, como cuentan los autores más importantes en la teoría política sobre la participación, Eric Olin Wright, que el pobre acaba de morir. Entonces, siempre la idea central de Eric Olin Wright era que los movimientos sociales tienen que tener una capacidad de ser gobierno. Es decir, de las políticas que desarrollan, convertirla en condición de gobierno, de orden, de Estado, ¿no? Entonces, siempre gestionando esos adentros y esos afueras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la gente se concientiza porque participa. La gente desarrolla un relato alternativo porque estás hablando con ello. La gente se empodera de verdad porque es que es gobierno y hace leyes. La gente tiene información sobre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, porque en esa negociación entre los adentros y los afueras dicen, oye, es que esto no se puede hacer, porque no hay recursos, porque lo prohíbe la Constitución, porque prohíbe la ley, porque... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eso pues, no es tan rápido como gente tomando decisiones de manera ejecutiva, pero es muy eficaz, ¿no? Porque genera
cierta solidez. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Como una manera, esto os lo cuento así, pero detrás, creedme, que tiene mucha teoría política. Es decir, que leyendo a todos los teóricos que trabajan sobre estas cosas y haber perdido mucho tiempo, estas son como conclusiones que me parecen luminosas, ¿no? Para entender todo esto. No sé si te he contestado, Marina. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad que súper claro y excelente escucharte, muchas cosas, anotamos muchísimas cosas, tendremos para discutir. No sé si querés cerrar, decir algo más. No, No, te solo agradezco. agradecer, siempre es un placer escuchar, siempre es un placer escuchar a Juan Carlos y ha hecho infinitas y magníficas referencias al arte en todas sus expresiones, fábulas, películas, libros, literatura, pintura, etc. Y digo, sería muy lindo poder comprometerlo a una futura charla donde podamos abordar los componentes del arte, que son los mismos componentes que en lo político, ¿no? Digo, ahí el arte y la política tienen mucho para dialogar, la tragedia, la narración, la metáfora, el cuerpo, digo, con una diferencia, que en el arte podés terminar en una tragedia, es una hermosa obra, y que la política o la dignidad de la política justamente es lidiar con la tragedia evitándola, ¿no? Pero digo, comparten esos componentes y bueno, ojalá tengamos una charla que pueda linkear ambos espacios, ¿no? Genial. Genial, no soy un experto en eso, ni mucho menos, pero algo se nos ocurrirá. Hay, decía una cosa, Marina, que tiene que ver con lo que os decía de esa bronca que tengo yo con la academia, ¿no? Estaba yo en Alemania traduciendo un libro, ¿no? Que me pidió un profesor, pero ya que estás aquí, ¿por qué no lo traduces? Y dije, venga, voy a traducirlo, ¿no? Siempre con el alemán tienes ese complejo de que no entiendes nada, ¿no? Y yo creo que ya he olvidado todo. Y estaba toda una mañana empantanado en un párrafo, ¿no? Y yo, joder, es que raro es esto. Entonces ya me armé de valor ese dicho que dice más vale una vez amarillo, no, más vale una vez rojo que 100 amarillo, ¿no? Entonces dije, voy al profesor a decirle, mira, no entiendo muy bien esto que dice, ¿no? Entonces fui al profesor, el profesor es importante, alemán, y le dije, oye, en este párrafo, ¿usted quiere decir esto? Me dice, sí, sí, eso. Ah, y recuerdo que le digo, ¿no se podría haber dicho así de una manera más sencilla? Y me dice el tipo, es que en la academia alemana, si eres claro, no te respetan. Y dije, pues muy bien, ¿no? Entonces, yo agradezco a Marina que me diga que soy claro, porque ¿para qué? ¿No? Cocemos pan solamente para otros panaderos, ¿no? No, creo que un pensamiento político que no es capaz, ¿no? de que nos entiendan en las villas, a mí no me interesa mucho, ¿no? A mí que me elogien así los grandes, hombre, siempre te satisface el ego, ¿no? De que alguien importante te diga. Pero creo que es más importante esto, ¿no? Yo he tenido la fortuna de conocer así como a los más grandes, ¿no? A Habermas, a Giddens. Al final me quedo con mi amigo Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que me recuerda que la gente realmente inteligente, gente buena. Y la gente buena es la gente que tiene empatía. Y decía Ortega y Gasset, que no era especialmente un tipo muy popular, pero decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Entonces, si no somos claros, no sirve para nada. Así que muchas gracias por permitirme estar claro. Muchas gracias a vos, Juan Carlos, un placer. Gracias, Juan Carlos. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Seguro. Chao.